A veces uno hereda cosas que no pidió. Una tierra, una deuda, una casa que parece que siempre respira aunque nadie viva en ella. El rancho de mi abuelo fue eso para mí. Una herencia que me cayó cuando menos podía cargarla. Trabajo en la ciudad y rento un cuarto pequeño. Siempre llego justo a final de mes. Cuando falleció mi madre hace 2 años, nadie pensó en ese terreno en medio de la nada. Ella misma se fue de ahí siendo joven y apenas hablaba de su padre, salvo para decir que se volvió extraño, y que lo único bueno que hizo fue mandarlos lejos. Lo irónico es que cuando uno más necesita algo, lo que menos quiere es mirar atrás, pero a veces no nos queda de otra. Volví al rancho por primera vez en casi 20 años. La última vez que estuve tenía 9. Recuerdo la tierra seca, el olor de los corrales y al abuelo sentado en su mecedora. Tenía la cara más arrugada que un costal de semillas. Nunca fue un hombre cariñoso. Tenía esa forma de mirar que uno sentía que te está pesando como si te tasara por cuántos centavos valías. Llegué en un taxi destartalado cargando una mochila y una caja de comida enlatada. Era la única manera de poder aguantar un par de días mientras buscaba un comprador. Necesitaba ese dinero. Debía 2 meses de renta y ya había pedido prestado a todo el mundo. Cuando crucé el portón noté algo extraño. A pesar del tiempo, la casa no se sentía abandonada. Había un orden extraño, como si alguien siguiera cuidándola. Unas veladoras secas junto a la puerta. Montocitos de sal en las ventanas, cruces de madera clavadas en los postes del corral. Todo esto me hizo pensar en mi abuela, aunque ella llevaba muerta más de 30 años. No hay nadie, me dije en voz alta para romper el silencio. Pero la casa parecía responderme como un susurro seco que venía del viento. Me instalé en el cuarto principal donde dormía el abuelo. Todo olía a viejo, a madera humedecida, a tierra mojada. Ese olor dulce de ropa guardada. Dejé la mochila en la silla y me senté en la cama y los muebles chirriaron como si se quejaran. Abrí una de las ventanas y miré hacia los campos. Ahí fue cuando vi algo que no me gustó nada. A unos 100 metros de la cerca, parado justo donde empieza el terreno baldío, había un hombre. Estaba quieto. Tan quieto que en algún momento pensé que era un espantapájaros. Pero no. Tenía sombrero, camisa suelta, pantalón oscuro. No se movía y lo miré un buen rato esperando que hiciera algún gesto. Que levantara la mano, que gritara algo, pero no. Solamente estaba ahí mirando hacia la casa. Tragué saliva y cerré la ventana. La primera noche casi no dormí. Me convencí de que era paranoia y que seguramente algún vecino venía a ver quién había llegado. Este terreno estaba abandonado, pero no era tan raro que la gente de los alrededores se acercara para ver si podían pedir algo. Maíz, madera vieja o lo que fuera. A eso de la 1 de la madrugada me despertó un golpe seco. Pensé que era la puerta principal y escuché otro golpe. Como si alguien golpeara la pared con el puño, así que me levanté, crucé la sala y abrí la puerta de un tirón. Nada. Pero cuando me asomé por la rendija entre la puerta y la pared, vi una silueta justo frente a la ventana. Era como de un hombre encorvado, sin cara, sin rasgos. La luz de la luna apenas iluminaba su contorno. Parecía pegado al muro, respirando con lentitud, como si oliera la casa desde afuera. Di un paso atrás, cerré la puerta de golpe, atranqué la cerradura que casi se caía. El resto de la noche escuché pasos, golpes suaves en los muros, como si pasaran la mano por la madera. Nunca intentaron forzar la puerta y solamente la golpeaban. Era como si estuvieran diciendo: aquí estamos. A la mañana siguiente salí al patio con el sol en alto. Necesitaba ver que todo estaba normal. Pero lo primero que encontré fueron marcas en la tierra. Huellas profundas como de botas grandes rodeaban la casa. En algunos puntos la tierra parecía raspada, como si hubieran arrastrado algo pasado de un lado para otro. Pero no había ni un solo camino de entrada o salida. Solamente ese círculo sucio alrededor de las paredes. Recordé a mi madre diciéndome que el abuelo se encerraba al caer la noche.
que tapaban ventanas, trababan puertas, prendían veladoras en cada esquina, que nadie sabía el porqué y pensaban que era la edad o la soledad, pero ahora no estaba tan seguro. Fue esa tarde cuando apareció don Evaristo, un viejo vecino que había sido amigo de mi abuelo. Lo vi acercarse desde la cerca con su sombrero aplastado por el tiempo. Venía con paso lento mirando a todos lados como si buscara algo. Muchacho, me dijo sin saludar, ¿qué haces aquí? Vine a ver la casa, don Evaristo. Quiero venderla, ya no sirve para nada. Me miró como si yo hubiera dicho la peor estupidez del mundo. ¿Y tú crees que va a ser así de fácil? Se rió, pero sin humor. Si supieras por qué tu abuelo se quedó solo ahí. Me invitó a sentarme y sacó un cigarro arrugado y lo encendió. Cada calada parecía pesarle. Tu abuelo no se volvió loco, Luis. Él hizo algo que no debió haber hecho. Cuando la tierra se le empezó a secar y los animales morían sin razón, buscó ayuda donde no debía. Tragué saliva en ese momento. ¿Ayuda de quién? Don Evaristo soltó el humo lentamente. No de quién. ¿De qué? Lo miré esperando que siguiera, pero se quedó callado. Sus ojos se clavaron en el marco de la puerta donde colgaba una cruz pequeña ennegrecida. Nunca te contó que pagó para que no se lo llevaran antes de tiempo, dijo al fin. Un curandero, uno bueno. Él le puso cosas a esta casa para que no pudieran entrar, pero él sabía que afuera siempre iban a estar. ¿Quién es? Insistí. Don Evaristo tiró la colilla al polvo. Los que vienen a cobrar lo que les prometió. Cuando se fue me quedé solo viendo cómo la tarde se hacía ceniza. Supe que las noches no iban a ser más tranquilas, porque uno no vende lo que no es suyo, y lo que guardaba mi abuelo todavía tenía quien lo viniera a buscar. Después de que don Evaristo se fue, pasé horas sentados en la misma silla, mirando la puerta como si esperara que alguien llamara y no lo hicieron. Al menos no durante el día. La tarde cayó de golpe como un telón. Con la última luz me di cuenta de que no habían velas ni leña para encender fuego. Mi abuelo dejaba siempre una lámpara de aceite junto a la puerta. Encontré la base oxidada y vacía. Pensé en salir a buscar algo, pero cada vez que me asomaba por la ventana veía lo mismo. El campo seco, las cercas medio caídas y sombras de pie. Siempre a la distancia donde empieza el monte. Ahí estaban. No se movían y no hablaban. Solo se quedaban mirando si es que podían mirar. Esa noche intenté dormir vestido, con las botas puestas, la mochila al lado de la cama, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. El colchón era viejo y chirriaba cada vez que me daba vuelta. Afuera no se escuchaba ni un grillo. Pensé en don Evaristo, en lo que me dijo de mi abuelo. Pagó para que no se lo llevaran antes de tiempo. ¿Qué había prometido? ¿A cambio de qué? Todo me parecía tan absurdo como cierto. El rancho siempre estuvo seco, los animales morían sin razón aparente. Lo escuché 1000 veces de pequeño, y luego mi madre contando cómo él mismo la mandó lejos para protegerla. Me quedé medio dormido, hundido en preguntas sin respuestas, y entonces empezó el golpeteo. Primero un solo golpe, como un puñetazo seco contra la pared de madera. Luego otro más fuerte. Después un chillido agudo como si alguien rascara la puerta con uñas largas. Me levanté de golpe, la oscuridad se sentía más espesa dentro de la casa que afuera. ¿Quién está ahí? Grité con la voz quebrada. Silencio. Y entonces empezaron a escucharse voces, murmullos, risas ahogadas, y un golpe seco directo a la ventana del cuarto. No la rompieron, aunque pudieron haberlo hecho. Tampoco la abrieron. Solo la golpearon 1, 2, 3 veces. Corrí al pasillo y sentí que las paredes temblaban como si alguien arrastrara la mano por todo el exterior rodeando la casa. Me apoyé en la puerta sintiendo el marco vibrar del otro lado. Algo golpeaba la madera pero no entraba. No podía. Recordé lo que dijo don Evaristo.
El curandero puso cosas para que no pudieran entrar. Me reí por dentro y era una risa que no salió de mi garganta porque no tenía fuerzas para soltarla. Pasé el resto de la noche sentado en la cocina con un cuchillo en la mano como si eso sirviera de algo. Cada tanto escuchaba pasos sobre el techo de lámina vieja. Luego silencio. Y de nuevo el golpe. Boom. Seco, pausado. Como un recordatorio de que seguían ahí. Pensé en abrir la puerta, salir a enfrentarlos, pero algo dentro de mí, algo que todavía conservaba sentido común, me decía que lo peor no era lo que podían hacerme afuera. Lo peor era invitarlos a entrar. Cuando por fin amaneció, salí al patio tambaleándome. El sol apenas calentaba, pero mis manos sudaban frío. Revisé las paredes y estaban raspadas, arañadas como por cuchillos romos. Había marcas de golpe, tierra negra pegada a la madera. Parecía que toda la casa había sido sacudida, pero no había ningún cristal roto. Tampoco había algún pestillo forzado. En la cerca de atrás vi de nuevo a uno de esos hombres sin rostro. Parecía el mismo de la primera tarde. Sombrero, camisa suelta, cuerpo encorvado. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban otros dos parados junto a él, tan quietos como si fueran piedras. No avanzaban, no decían nada, solamente estaban allí. Esa tarde salí a buscar a don Evaristo y lo encontré sentado frente a su casita de lámina. Estaba pelando una naranja con una navaja despuntada. «Ya los escuchaste», me dijo antes de que pudiera saludarlo. La sentí sin ganas de hablar. «Así venían cada noche por tu abuelo», siguió sin mirarme. Él salía en la mañana y revisaba las huellas. Ponía un poco de sal alrededor de la casa, pero nunca salió de noche, y tampoco nunca les abrió. «¿Y por qué no se fue?», pregunté. Don Evaristo escupió una semilla de naranja. «Porque la cosa con la que hizo trato no quería su tierra, Luis, lo quería él, y si se iba se lo llevaba». Se encogió de hombros. La única forma de mantenerlos afuera era quedarse dentro, esperar a morirse solo. Tragué saliva. «¿Y si yo vendo esto, si me voy me va a seguir?». El viejo soltó una risa áspera. «No, muchacho, ellos quieren lo que les prometieron. Si tú no prometes nada, no te van a seguir, pero no van a dejar que alguien más se quede aquí, al menos no sin pagar lo que falta». Me quedé un rato más escuchando historias a medias. El abuelo parecía les contaba a cuentagotas lo que pasaba. Decía que era el último pedido, que la tierra debía devolver lo que él pidió prestado para salvar las cosechas que nunca llegaron, que la única manera de salvar a su familia era sacarlos a todos, quedarse él solo y aguantar el tiempo que pudiera. Volví a la casa antes del atardecer. El sol se despedía pintando todo de un naranja sucio. Saqué las pocas veladoras que encontré en el armario. Encendí dos y las puse junto a la puerta principal. Puse un poco de sal como vi hacerlo el abuelo cuando era pequeño, aunque no recordaba bien cómo. Esa noche el golpeteo empezó más temprano y no solamente era en la puerta, era toda la casa. Golpes secos en cada pared, risas que se apagaban justo cuando parecía que alguien iba a gritar. Me metí al cuarto principal y cerré la puerta con una tranca improvisada. Me senté en la cama con la espalda apoyada contra la cabecera. Y ahí me quedé escuchando los golpes, los gritos, los pasos sobre el techo. Nunca rompían nada, nunca entraban, solo recordaban que estaban ahí esperando. Cuando el sol salió me sentí más cansado que nunca. Miré la pared agrietada junto a la cama y había marcas nuevas, como si la madera se hubiera hinchado y reventado. En el suelo vi huellas de lodo seco dentro. No recuerdo haber abierto la puerta. Me reí bajito con una risa rota. Afuera escuché a alguien caminando sobre la grava del patio y me asomé por la ventana. Ahí estaban, 4 o 5. Ya no se quedaban a 100 metros. Ahora se paraban justo en la cerca del corral rozando los postes con las manos largas y negras.
No tenían rostro ni boca, pero sabía perfectamente que me estaban sonriendo. A veces pienso que la casa ya estaba cansada de resistir tanto. Cada noche era más larga y los golpes más secos, más calculados, como si los hombres sin rostro aprendieran dónde dolía más. Golpeaban justo en la esquina de las ventanas, en la base de la puerta, en el techo encima de mi cama. A veces escuchaba palabras que no podía entender del todo, y otras veces solamente respiraban. Lo peor era ese silencio justo antes del amanecer, ese momento en que los golpes se detenían, como si se alejaran un par de pasos para recordarme que podían volver cuando quisieran. Una madrugada perdí la cabeza por completo. Harté de escucharlo rodear la casa, de sentir la madera vibrando como si dentro se agitara algo vivo. Agarré un machete viejo del cuarto de herramientas. Abrí la puerta principal y salí al patio. Nada. La noche estaba tan callada que se me hizo un hueco en el pecho. Avancé hacia la cerca gritándoles que salieran, que me dijeran qué querían, que se lo llevaran de una vez. El machete pesaba en mi mano como si fuera plomo. Cuando llegué a la línea de la cerca vi la primera silueta. Estaba de pie entre dos árboles del monte con la cabeza inclinada. Parecía esperar algo. Yo sentía su mirada clavada en mi garganta. «Dígame qué quieren», les grité. La voz se me quebró en la última palabra. Esta cosa sin rostro no se movió. No habló y solamente levantó la mano y señaló hacia la casa. Entonces lo entendí. No querían la tierra, ni los muebles podridos, ni las pocas cabezas de ganado que alguna vez hubo. Querían la promesa. Querían al que hizo el trato. Pero él ya estaba muerto y yo no tenía nada que darles. Sentí que el miedo me soltaba de golpe como una cuerda vieja. Me di la vuelta y volví corriendo y cerré la puerta. Atranqué todo y esa noche no dormí, ni las otras que vinieron. Don Evaristo vino una vez más y lo vi parado detrás de la cerca, como si no quisiera acercarse del todo. «Muchacho», me gritó, «¿sigues aquí?». Asentí y le conté lo que había visto y lo que había escuchado cada noche. Don Evaristo respiró hondo. «Así vivió tu abuelo en los últimos 10 años, encerrado como un perro viejo. No salía de noche ni para salvarse de un incendio». Se quedó callado un momento mirando la cruz de madera clavada junto a la puerta principal. Él me dijo que todo era para salvarlos a ustedes, a tu madre, a tu tío. Por eso los mandó lejos. No quería que eso se cobrara con la sangre de la familia. «¿Por qué no se fue?», le pregunté. El viejo se encogió de hombros. «Porque era suyo. Lo que hizo lo pagaba él. Si se iba la deuda iba detrás. Y yo quise saber, van a venir por mí también». Don Evaristo negó con la cabeza despacio. «Tú no prometiste nada. Eres solamente una grieta que dejaron abierta. Lo único que quieren es que nadie más se quede, que nadie tome lo que ellos reclaman». Después de eso todo fue peor. Cada noche escuchaba sus pasos más cerca y ahora golpeaban las ventanas del cuarto donde dormía. A veces golpeaban la puerta de la cocina como si quisieran arrancarla, pero nunca se atrevieron a forzarla. Un par de veces desperté con rasguños en las paredes interiores, como si algo me hubiera arañado desde adentro. No tenía casi comida y las velas se agotaron. Tampoco la sal o las cruces parecían suficientes. Me di cuenta de que por más que quisiera venderlo, nadie en su sano juicio pondría un pie aquí. Ni siquiera los vecinos se acercaban. El dinero que creí que iba a encontrar al volver era un anzuelo podrido. Empecé a entender a mi mamá. Entendí su silencio, su forma de mirar por encima del hombro cuando alguien mencionaba al abuelo. Ella nunca quiso volver porque siempre supo que algo la esperaba aquí. Y ahora me estaba tocando a mí decidir qué dejar atrás. La última noche fue distinta. No hubo golpes, ni pasos, ni risas. Solo murmullo suave, casi como un canto. Me quedé sentado junto a la puerta sintiendo el piso temblando bajo mis pies. Pensé en abrirla de par en par y dejarlos entrar.
Pensé en dejar que tomaran lo que vinieran a buscar aunque no supiera qué era, pero me acordé de don Evaristo. Ellos no quieren la tierra ni tu sangre, quieren lo que se les prometió, y yo no tenía nada para ellos. Cuando amaneció empaqué mi mochila con lo poco que me quedaba. Dejé la casa como estaba, con las cruces en la puerta, la sal seca en los marcos de las ventanas, las huellas de lodo marcadas como garras. No quise llevarme nada, todo se quedaba allí, porque aunque yo necesitara ese dinero más que nunca, la verdad es que nadie podría comprar algo que no era mío. Subí al taxi viejo que pasó por mí casi al mediodía. El chofer no dijo nada. Me miró de reojo como si supiera que llevaba la mirada hueca de quien ya no tiene nada que vender. Mientras avanzábamos por la terracería volví a la vista hacia atrás. Los vi 5, 6, tal vez más. Estaban parados junto a la cerca del corral sin rostro, sin voz. Pero algo dentro de mí juraría que estaban sonriendo. No sé qué será de ese rancho. No sé si alguien más se atreve a quedarse en él. Solo sé que esa promesa vieja, esa deuda que no es mía, seguirá ahí, rodeando la casa cada noche, golpeando paredes, susurrando que no todo se puede enterrar. No volví al rancho, ni siquiera con un par de meses después un tío lejano me llamó para preguntarle si pensaba poner a nombre de alguien más el rancho. Le dije que hiciera lo que quisiera, que quemara los papeles si quería. No me importaba. Ese rancho no era mío y nunca lo fue. A veces me pregunto si hice bien, si debería haber vendido todo y haber arrancado hasta el último clavo para sacarle unas monedas. Pero entonces cierro los ojos y recuerdo las noches allá, esos golpes suaves en las paredes, esas siluetas oscuras rodeando la casa. Sé que hice bien, porque nada es gratis, y menos lo que uno no entiende. También recordé una conversación que tuve con don Evaristo. Tu abuelo sabía que no iba a ganar nada con ese trato, dijo sin mirarme. Lo hizo porque no soportaba ver morir la tierra. Creyó que podía comprarle un poco de vida. ¿Y por qué no se lo llevó?, le pregunté. Porque no era suyo para dar. Lo que hizo fue quedarse encerrado pagando con sus días lo que no pudo. Mandó lejos a tu madre, a todos, para que nadie más quedara atado. Lo miré queriendo preguntarle si todo eso era verdad o solamente una forma de justificar la locura del viejo, pero no hacía falta respuesta. Lo había visto, lo escuché cada noche que estuve allá. Sentí como la casa latía como con un corazón podrido. No vuelvas, muchacho. El que regresa siempre paga tarde o temprano. Hoy vivo al día y sigo sin dinero, sin rancho, sin tierras. Pero al menos duermo tranquilo. Y créame que eso vale mucho la pena.